y ensayo, ¿no es cierto? En la anterior clase, antes del examen, estábamos mencionando un tema bastante fundamental, que decíamos en Bolivia existe mucha gente que falsifica muchos medicamentos. Muchas plantas medicinales son falsificadas en la actualidad, de gente que no tiene ninguna iniciativa de lo que es salud. Entonces, en la actualidad es alarmante que yo indique que existen personas que se dedican... Hola, ¿me escuchan? Vamos a hablar un poquito de las maneras y formas que en la actualidad estamos trabajando para identificar la calidad del principio activo. Generalmente nos habíamos quedado en acá, donde decíamos que las drogas falsificadas eran aquellas en las que se ha sustituido de forma intencional totalmente la droga declarada por otro con otros fines fraudulentos. Este concepto en Bolivia se maneja mucho, se ve en todo prácticamente, sí a la piratería, sí a la falsificación, pero no toman en cuenta que el producto que están utilizando para falsificar y vendiendo como si fuera un producto de alta calidad puede causar la muerte en el paciente. En la actualidad hay mucha gente que no cree en productos semisintéticos y sintéticos y sí creen en los productos naturales. Pero desgraciadamente en Bolivia no existe ente que regularice la venta de productos naturales. Entonces, a veces el paciente que no cree en los productos semisintéticos y sintéticos opta porque sabe que los productos naturales no tienen efectos adversos y si lo tiene son mínimos. Entonces opta por comprar productos naturales, pero en Bolivia no hay las garantías. No existen las garantías las cuales me digan es con precisión un producto natural y voy a tener una acción terapéutica. Entonces, hay una rama en nuestra área que se llama las farmacias magistrales, que recientemente, años atrás, no estoy hablando súper años atrás, sino años atrás, 2 años, 3 años, aperturan productos naturales según las necesidades de cada uno de los pacientes. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de tratamiento, primero evaluamos el peso y la edad y el sexo, si es varón o si es dama. Entonces existen múltiples factores para que yo pueda generar un tratamiento a un paciente. Eso es lo que en la actualidad las farmacias magistrales están realizando. Elaborar productos naturales según la necesidad del paciente, tomando en cuenta ciertos factores como la edad, tomando en cuenta ciertos factores como el sexo y el peso. Una área nueva para todos los que están estudiando bioquímica y farmacia, así que existe un área nueva que se llama farmacias magistrales, donde se habla de productos naturales y principios activos, extraídos obviamente de un producto natural. Métodos de ensayo. En la actualidad existe, para controlar la calidad de las drogas, existen diferentes ensayos, como se pueden agrupar en varias categorías. Tenemos los ensayos organolépticos, por olores. Entonces, tanto los alcaloides, como la saponina, como los alcoholes, como los eugenoles, los camazulenos,
presentan un olor en particular. El ensayo fitoquímico. ¿A qué se refiere con el ensayo fitoquímico? Cuando me refiero a fitoquímica, me estoy refiriendo a lo que contiene dentro de la planta medicinal. Habíamos dicho que dentro de la planta medicinal contenía metabolitos primarios, contenía metabolitos secundarios. Entonces, a eso se encarga de estudiar los ensayos fitoquímicos. Otro punto de vista, el ensayo botánico. ¿Cuán importante es que yo pueda verificar la calidad del principio activo con el ensayo microscópico? Con el ensayo botánico. El estudio macroscópico muy relacionado a ver la planta medicinal desde afuera. Entonces vemos desde afuera si la planta medicinal no contiene un contaminante por un hongo, no contiene un contaminante por un parásito, por una bacteria o por un virus. Lo que estoy indicando se abarca cuando ustedes ya egresen. Cuando ustedes egresen van a tener aquella capacidad de poner a la hoja, la planta medicinal que va a someter al proceso de extracción en el microscopio y visualizar si existe algún cuerpo extraño como bacterias, hongos, parásitos y virus. Las cuales habíamos dicho que estos cuerpos extraños, estos antígenos, eran contaminantes. Entonces deberíamos evitar este tipo de contaminantes. El ensayo botánico también, como punto B, se refiere al microscópico. Es lo que han hecho en botánica, el corte transversal, verificar las morfologías de las parénquimas, las morfologías que existen con las vacuolas, las morfologías que existen de los principios activos, tanto el metabolito primario como el metabolito secundario. Entonces, vamos indagando que dentro, en el corte transversal, que todo el estudio esté de forma normal, que no exista ninguna alteración por alguna bacteria, por algún deterioro de la planta medicinal. Entonces, de esta manera nosotros vamos indagando y verificando la calidad del principio activo, las cuales vamos a extraer y vamos a utilizar para curar ciertas patologías. El ensayo farmacodinámico y biológico. Cuando me refiero al término ensayo farmacodinámico y biológico, me refiero a movimiento. Yo les había dicho que todo principio activo, por más mínima cantidad que ingrese al organismo, tiene una acción fisiológica. Y les daba el ejemplo del café, que como principio activo contiene la cafeína, que es un alcaloide, que es un compuesto nitrogenado. Una taza de café quizás tenga efectos beneficiosos para el ser humano que la consuma, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no tiene efectos. Más tiene efectos adversos, quizás tóxicos, quizás letales. Entonces el ensayo farmacodinámico se refiere al movimiento que realiza el principio activo desde que hacemos la suministración, ya sea por cualquier vía, desde que ingresa al organismo, dice que genera un movimiento. Qué sé yo, de repente va al aparato digestivo, del aparato digestivo va al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va al hígado y así sucesivamente. Entonces es el movimiento que genera el principio activo dentro del organismo. Ensayo organoléptico. Nuevamente, repasando lo que habíamos indicado hace un instante,
donde decíamos que el ensayo organoléptico consiste en comprobar las características apreciables con los sentidos. Tenemos el gusto, tenemos el olfato, que me va a permitir identificar el color, el sabor, el aroma y la textura. Teóricamente se dice que los principios activos tienen sabores desagradables, muy picante o muy amargo. Entonces, eso dice teoría. Y el ensayo organoléptico se encarga de apreciar con los sentidos. No hay por qué asustarse. Generalmente, cuando empezamos a trabajar, nos dedicamos a una sola producción. Entonces, no es que tenemos que ser grandes conocedores de todas las plantas medicinales, como mucha gente pretende hacer creer. Generalmente cuando trabajas tanto en el área clínica como en el área farmacológica en producción, nos designan un área. Entonces nos encargamos solo de una área, no somos multifacéticos. Mucha gente pretende indicar y desanimar al futuro profesional indicando que somos multifacéticos. Mentira, 12 años en este rubro y siempre me han incursionado a un área. Sí, cuando les toque generar una jefatura o algo, recién se va a hacer multifacético, pero hasta eso tiene que pasar muchos años de experiencia. Inicialmente nos enfocan a una área y nos dedicamos esa área exclusivamente, y en estas circunstancias a una sola producción farmacológica. No es que hacemos todas las cataciones de todas las plantas medicinales. No funciona de esa manera. Mucha gente, por ejemplo, se asusta cuando le dicen, ¿qué voy a hacer en PIL? ¿Qué voy a hacer en Fagal? ¿Qué voy a hacer en Nestlé? ¿Qué voy a hacer en Plasmodium? Control de calidad e identificación de bacterias. Entonces, solo nos pagan por identificar bacterias. Ya que yo quiera meterme al control de calidad, identificar si el colorante que está utilizando es el ideal, si el azúcar que se está utilizando es la fructosa. Entonces, es una rama, una área, la cual uno se va especializando. En estas circunstancias tenemos una herramienta grande que son los sentidos, tanto el olfato como el gusto, que me permite identificar con alta precisión los sabores de distintas plantas medicinales. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo informamos generalmente. Hacemos un informe de los principios activos. Tenemos el color, representamos el color rojo, como es la quina, castaño, como es el ejemplo de la canela. El sabor, en el informe nosotros representamos de acuerdo a una característica organoléptica, amargo la quina, la canela picante, el clavo de olor picante, canela o clavo de olor picante. El olor que presenta la famosa quina es agradable, la canela y desagradable. Ya estamos conociendo algunos tipos de informes. Entonces, amargo o picante, ya conocemos dos tipos de sabores. Los colores son de acuerdo a la percepción visual de cada persona, pero el sabor estamos amargos y picantes, y el olor. No existe huele a sulfuro, huele a ácido nítrico, no existe esa. Existen dos características, agradable o desagradable. Entonces representamos dos características para identificar el olor en cualquier planta medicinal. No existe el olor es medio huele a cianuro, no existe eso. Existe directo el concepto a seca,
desagradable o agradable de acuerdo a la percepción de la persona que lo firme, Pamela. No, que lo firme, Pamela. Entonces vemos la percepción de acuerdo a lo que nosotros visualizamos, de acuerdo a lo que sentimos, pero aclararle que a veces hay personas pues que no tienen la percepción, los sentidos bien desarrollados. Entonces también necesito un apoyo literario, un apoyo comparativo. Buscar alguna literatura que me apoye o me ayude a diferenciar o guiarme de acuerdo al color, sabor, olor. Entonces, no solo estoy indicando que se trata de que yo como profesional pueda decir yo lo hice así, es así, no se afirma. No afirmamos los profesionales, ya todo está designado. Simplemente comparamos datos. Entonces, se compararía el sabor, el olor y el color que usted ha visualizado como profesional, compararíamos con un estudio literario. Un estudio literario que también se haya dedicado al estudio, a la identificación de la quina o del clavo de olor o la canela en esta circunstancia. Ensayo botánico. ¿Cuán fundamental es la botánica? Tan importante porque iniciamos hablando, cuando hablamos de botánica, iniciamos hablando desde la alimentación, cómo una planta se alimenta, cuáles son las necesidades que tiene una planta, cuáles son los tejidos fundamentales que presenta una planta, las cuales cada tejido cumple una función en particular. Se habla mucho del concepto de fotosíntesis, donde indica que absorben energía inorgánica para convertirla en energía orgánica. Entonces se toma muchos conceptos cuando hablamos de ensayo botánico. ¿Cuán importante? En la vida profesional el ensayo botánico es para descartar y afirmar que esa planta puede ser utilizada para el proceso de extracción. Entonces ese es el uso que yo le doy. No es que tengo que hacer... es como un control de calidad en las plantas medicinales que son aptas para utilizar porque están libres de contaminantes. No están libres, no contienen contaminantes. Entonces, en botánica hacemos la selección. Plantas libres de contaminantes, las cuales se pueden utilizar para generar extracción y sacar el principio activo, y aquellas versus plantas que no se pueden utilizar para generar extracción porque contienen contaminantes. Entonces, esa es la función botánica, además de conocer las morfologías que presenta dicha planta medicinal. El ensayo botánico también se caracteriza por las características macroscópicas y microscópicas. Es nuestra herramienta más grande porque ampliamos 40, ampliamos 100, ampliamos 10, ampliamos 4 veces a la planta medicinal que se ha sometido al proceso de cortes transversales. La característica macroscópica se aprecia directamente con ayuda de una lupa la taxonomía externa que presenta la hoja. Lo fundamental es conocer la morfología y la forma que presenta dicha planta medicinal. Además de eso, indagar si no existe ningún tipo de contaminante o ningún tipo de lesión en la planta medicinal. Las características microscópicas. Precisa el uso del microscopio. A menudo es necesario hacer las tinciones específicas con distintos reactivos. Si ustedes se dan cuenta, utilizan azul de metileno, safranina, azul de toluidina, Sudan 3. Entonces, utilizamos diversos reactivos para
que permitan teñir las estructuras citolíticas e histolíticas que presenta dicha planta medicinal. Desde ahí partimos. Partimos entonces con teñir las morfologías que presenta dentro una planta medicinal y me permite observar las distintas parénquimas y distintas partes de la planta en el interior de la estructura celular, en el interior de la estructura de los tejidos. Entonces, es fundamental conocer no solo el fundamento del estudio microscópico en botánica, sino también los colorantes. Yo les aseguro que no se acordaban de algunos que yo mencioné, quizás se recordaría, como el azul de metileno, Sudan 3, safranina, azul de toluidina. Entonces, son reactivos que me permiten teñir y cumple cada uno. Si yo les preguntara cuál es la función del azul de metileno, cuál es la función de la safranina, cuál es la función del Sudan 3, cuál es la función del azul de toluidina. Entonces, imagínense si se acordaran, fuera impresionante. Porque cuando realizaríamos el corte, las plantas tienen distintos principios activos como isoflavona, como los alcaloides, como los aceites esenciales, como los lípidos, como los carbohidratos. Entonces, cuán fundamental es que yo tenga en mi cabeza el colorante y su función. ¿Se dan cuenta cuán importante es mantener el colorante y la función del colorante? ¿Alguien se acuerda cuál era la función del Sudan 3? ¿Qué me permitía teñir? Creo que tiene nivel de grasa. Tenía las estructuras lipídicas, ¿no es cierto?, que presentaba una planta medicinal. Y así, como la compañera indica función, cada colorante tenía una función en particular. Entonces hemos mencionado el Sudan 3 y las estructuras lipídicas que presenta dicha planta medicinal. Entonces, ¿para qué principios activos servía? Para aquellas plantas que tenían aceites esenciales. Como tenemos ahí la canela, el clavo de olor, tenemos las hojas de eucalipto. Entonces, son componentes que en su estructura tienen aceites esenciales. Ensayo físico-químico. En el ensayo de análisis físico-químico utilizamos interacción de energía, materia para efectuar, cuantificar mediante los métodos cualitativos y cuantitativos. Ya dice que me permite verificar y decir si es el principio activo. Cuando yo hago el estudio de una planta que no conozco y se sospecha que es en estas circunstancias como la cocaína, por ejemplo, que se usa, el uso que tienen es para que la gente empiece a destruirse. Pero si ustedes se dan cuenta, la cocaína es enviada, es trabajada de distintas maneras. Y vamos a hablar de cocaína sólida y líquida. Y vienen en diversos objetos, diversos artículos personales, es más, hasta en fruta, en zapatos, en llantas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el método cualitativo? El método cualitativo, si yo voy en esta circunstancia, si yo veo en mi shampoo, alguien le agregó cocaína, yo sospecho que alguien le agregó, yo viajé y alguien me cambió el shampoo y el shampoo contiene cocaína. Dice que el método cualitativo me va a permitir informar de esta manera. Cualitativo, sígame por favor con cualitativo. No estoy diciendo cuantitativo, cualitativo. Cualitativo me indica positivo cocaína o negativo cocaína. Obviamente que hemos hecho el estudio
la materia prima que sospechábamos que estaba la cocaína. Entonces, el informe que genero como profesional, que es un área grande también en nuestra rama que se llama toxicología, para aquellas personas que se quieran incursionar más dentro de los principios activos y la farmacodinamia, se llama el área toxicología, que me atrevo a decir en Bolivia hay solo 5 o 6 toxicólogos, entonces una rama bastante apetecible. Entonces, con el método cualitativo, el informe que genero como profesional es positivo o negativo. Pero si me indicaran que yo cuantifique en ese shampoo que yo estoy sospechando que la persona sospecha que contiene o que se lo cambiaron, etcétera, puede suceder en múltiples eventos que generalmente sucede en los aeropuertos. Si me pide un estudio cuantitativo, yo tengo que cuantificar en número cuánto es el peso de cocaína que presenta el envase. Se dan cuenta, es muy distinto informar el método cuantitativo, informar al método cualitativo. Cuantitativo expresado positivo cocaína o negativo cocaína, cuantitativo expreso en número, en la cantidad. Tenemos ahí entonces el método cualitativo que tiene como fines de detectar e identificar las diferentes sustancias que componen la droga. Entonces identifico como positivo, informo como positivo o negativo. Esa es la forma de informar. Positivo cocaína, positivo anfetamina, positivo marihuana, positivo diazepam. Entonces, de esta manera voy haciendo la identificación, positivo o negativo. Entonces, de identificar, detecta e identifica la acción. Entonces, existen métodos cualitativos con diferentes solventes que me permiten identificar por un cambio de color, generalmente, como se hace con la cocaína, por un cambio de color se va haciendo la representabilidad de que es positivo o negativo para dicho principio activo. Entonces hay muchos solventes que me permiten identificar con precisión si dicha planta medicinal, dicho principio activo se presenta o no presenta. En el método cualitativo también existe un método de fluorescencia, como dice su nombre, fluorescencia. En un campo oscuro, en una habitación completamente oscura, con ciertos reactivos y un microscopio de inmunofluorescencia o un equipo de inmunofluorescencia, se genera esa emisión de luz en luz nocturna. Completamente la habitación tiene que estar oscura. Entonces, el método de fluorescencia se hace reaccionar la muestra que se sospecha de un principio activo, en este caso puede ser cocaína, nuevamente. Se puede realizar el método de fluorescencia y generar una emisión de luz en la oscuridad y de esta manera confirmar que la presencia de cocaína o la ausencia de cocaína. El método cromatográfico, que en la actualidad me atrevo a decir, que es el método que ha evolucionado en la actualidad tan importante, una base fundamental de un papel insignificante que se ponía una fase estacionaria que era el papel y una fase móvil que era el líquido, como se ve con este tipo de esquema insignificante, porque lo que se ve en la imagen es algo tan insignificante que ha logrado evolucionar tanto realmente. Muchos métodos en la actualidad están siendo
reemplazado por el método cromatográfico. Y ahí tenemos las pruebas rápidas para COVID, las pruebas rápidas para el test de embarazo, las pruebas rápidas para Chagas, para VIH, para hepatitis A, para hepatitis B, para Chagas, para toxo, a base de esto. Igual existen para determinar principios activos como las cocaínas, marihuana, anfetamina, diazepam. En la actualidad existe este tipo de método que me identifica con alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, este método realmente en la actualidad me sorprende. Me sorprende la manera como ha logrado evolucionar. Una evolución que ayuda a muchos pacientes por la facilidad de indicar un resultado en un corto tiempo al paciente. Entonces, esa imagen insignificante está haciendo revolución a nivel mundial con muchas determinaciones. Con muchas determinaciones que acabo de mencionar hace un instante. Tenemos el método de espectrofotometría. Para método cualitativo que generalmente, como dice su nombre, espectrofotometría. ¿Qué es un espectrofotómetro? Aquel que me permite introducir, tiene un pocillo de introducción que pasa un haz de luz de un extremo a otro y me identifica la solución que estoy leyendo en el equipo. ¿Cómo lo identifica? En absorbancia o en transmitancia. Entonces, ha evolucionado un equipo que dice que si yo meto una solución en este equipo, pasa un haz de luz y me permite saber si es o no es un principio activo. Otro método que está evolucionando mucho es este método de espectrofotometría. La gran mayoría de los métodos que se están utilizando para hacer la determinación de glucosa, colesterol, triglicérido, HDL, LDL, VLDL, y todos los analitos tienen una semejanza en el concepto que maneja el espectrofotómetro. Me atrevería a decir que el profesional que se dedica al área clínica vive de este concepto. Este equipo le permite realizar muchas determinaciones. Método cualitativo, radioinmunoensayo, dice. Hay una relación bastante fundamental el principio activo con el reactivo. Si usted ve el principio activo y el reactivo genera un cambio de color en el interior de la placa de radioinmunoensayo. El cambio de color me indica el positivo para dicho principio activo, que se le utiliza mucho en el extranjero para identificar principios activos. Un método que en Bolivia no se está aplicando, pero en el extranjero sí se aplica mucho para identificar principios activos e indicar presencia o ausencia de dicho principio activo. El método cuantitativo, como se dice, el método cuantitativo está expresado en número. Cuantifica, sea la determinación que proporciona, encuentra dicha sustancia en la droga. En dicho ensayo es conveniente disponer de droga patrón, principio activo que sirva de referencia para comparar la droga investigada. Menciona un concepto bastante fundamental donde dice que me expresa en cantidad. Entonces puedo decir con el método cuantitativo cuánto de cocaína tengo, cuánto de eugenol tengo, cuánto de camazuleno tengo. De esta manera cuantifico la cantidad. Existen métodos cualitativos como el que conocen,
la valoración de la cantidad de principios activos, como la volumetría o la gravimetría. Un concepto que lo deben manejar, lo han tocado con la doctora Esperanza. No sé si lo han hecho en prácticas profesionales, prácticas en laboratorio. Muchas, si no estamos mal. Cuán importante es el método volumétrico, que me permite medir la cantidad exacta de dicho principio activo por pesados, al igual que el método gravimétrico. Entonces hacemos distintos pesados y me permite identificar con precisión la cantidad exacta de principio activo. Tenemos métodos cuantitativos, la determinación que contiene la humedad, metiendo en una estufa 300-350 grados Celsius, en una estufa, una mufla, la llamada mufla. Determinación de ceniza, que se la realiza también en la mufla. Como dice su nombre, se calcina prácticamente la muestra que se mete en el interior. Imagínense calcificar, que es completamente dentro en la mufla se haga ceniza. La determinación de índice de acidez, el índice de yodo, índice de saponificación, están expresados en números. Lo vamos a tocar a más detalle cuando hablemos de lípido, del índice de acidez, índice de yodo, índice de saponificación, determinación de cenizas, que lo van a hacer en la parte práctica en la área de bromatología. El determinar la humedad también lo realizan en bromatología, en alimentos, aclararle. Pero todo esto está expresado en número. Entonces la humedad está expresada en número, la cantidad de principios activos con la ceniza expresada en número, la determinación de índice de acidez en número, el índice de yodo en número, la saponificación expresado en la cantidad de ácidos grasos que presenta la estructura lipídica. Ensayo farmacodinámico y biológico. Son ensayos para determinar y establecer la actividad, toxicidad de una droga. Cuán importante es identificar dicho principio activo va a ingresar a tu cuerpo, ¿qué me va a causar como paciente? Si yo tomo en este instante 2 cucharas de camoazuleno, ¿qué voy a tener como efecto? Si yo tomo 1 cuchara de camoazuleno, ¿qué voy a tener como efecto? Si yo tomo 10 cucharas de camoazuleno, ¿qué voy a tener? El ensayo de farmacodinámica se refiere a eso, de que yo pueda indicar al paciente la probable causa que va a tener con la ingesta de 1 cuchara, de 5 cucharas y 10 cucharas de un principio activo. Entonces, cuán interesante es que yo te diga, si te tomas 2 te vas a morir, ¿no? Si te tomas 2 te va a dar diarrea. Entonces, en los prospectos viene la designación. Si ustedes compran algún producto farmacológico con prospecto en caja, generalmente vienen en caja, pues las líneas caras, ¿no? La que el costo monetario tiene bastante alto, vienen los comprimidos en caja, ¿no es cierto? Entonces vienen con un prospecto, pero generalmente en Bolivia compramos al raleo, ¿no? Deme 2, y 2 del blister. 2 cortaditos del blister. Ni siquiera conocemos el prospecto que presenta dicho fármaco. Capaz decía, no haga ingesta de alcohol en el prospecto, y yo le metí alcohol. Entonces, cuán importante es contener la información del fármaco, leer. Todos los productos farmacológicos que se consumen debe ser leído a detalle. La acción, el movimiento que genera dicho principio activo. Dicho ensayo comprende diferentes tipos de estudios y se realiza en el marco de otras ramas. Estudio de actividades farmacológicas,
farmacodinámica, estudio de toxicidad, estudios específicos y controles microbiológicos. En conclusión, la farmacodinámica indica movimiento del fármaco. ¿Cuánto tiempo va a ser ese efecto que nosotros cuando consumimos un fármaco, que mucha gente se sugestiona? Me duele la cabeza y está con la aspirina, ese ratito toma y cree que ya y por arte de magia desaparece el dolor. No funciona de esa manera. Cada fármaco ingresa al organismo y tiene un mecanismo de acción. Quizás en 1 hora, quizás en 2 horas, quizás en 3 horas, quizás 4 horas, dependiendo de la predisposición del fármaco, dependiendo de la vía de administración farmacológica. Entonces, generalmente, cuando hacemos el consumo de algún fármaco, no aquellas personas que dicen, ya me sanó, ya no me duele, es mentira. Tenemos que esperar la acción que produzca el fármaco. Entonces la acción, una vez producida la acción, el fármaco se mueve por el organismo. Llega un punto que se llama excreción. ¿Qué quiere decir? Ya hizo la acción en el organismo y empieza a salir el principio activo por la orina, que se llama una vía de excreción. Entonces no es que se queda el principio activo dentro del organismo. Todo lo que entra sale también. Entonces, ¿qué pretendo indicar? Que al realizar el efecto o la acción de dicho fármaco, lo que genera el cuerpo es el movimiento. Así como genera la acción, también genera una excreción, la salida del fármaco. Tenemos entonces el establecimiento de la actividad farmacodinámica, cuál es el movimiento, lo que les mencionaba hace un instante. Tiene como finalidad demostrar la acción, acciones que ejerce la droga sobre el organismo vivo. Entonces, cuán fundamental realizar un tratamiento de forma correspondiente con apoyo médico, no la automedicación. La automedicación está destruyendo a la población boliviana. Debería prohibirse completamente la venta de los fármacos como si fueran soda o chicle o chupete. Entonces, cambiemos ese concepto, la automedicación está destruyendo a la población boliviana. Debemos quitar esta cultura de automedicarnos, porque no manejamos la farmacodinámica. El día que me digan, yo me automedico porque manejo toda la farmacodinámica del fármaco que estoy consumiendo, entonces está apto para medicarse. En caso contrario, si no conoce la acción y la excreción, cuánto tiempo va a salir de su cuerpo o los efectos adversos que va a causar la ingesta farmacológica, ni lo haga. Entonces, el estudio de toxicidad, como indicamos hace un instante, el estudio de actividad farmacodinámica, el estudio de la toxicidad que establece realizando el ensayo de toxicidad aguda, toxicidad subaguda y toxicidad crónica. Entonces mencionamos 3 conceptos bastante fundamentales: toxicidad aguda, subaguda y crónica. Estudios específicos. Generalmente hacemos algunos tipos de estudios específicos para las drogas concretas que se determinan ciertas actividades específicas que pueden ser las siguientes: el índice de amargo, el índice de hemólisis y valoración de tanino. Entonces vamos a mostrar en imágenes los estudios específicos que se realizan en ciertos componentes. El índice de amargo. Las drogas amargas se valoran su capacidad de aumentar las secreciones gástricas y la sensación de apetito. ¿Cuán importante indicar el índice de amargo de un principio activo?
porque las funciones que cumplen son bastante idóneas y buenas para la salud, porque dice aumenta las secreciones gástricas. ¿Qué significa aumentar las secreciones gástricas? Acelerar el metabolismo de la digestión de hidratos de carbono y lípidos y proteínas. Entonces se acelera, aumenta la secreción gástrica, entonces gracias al índice de Amann. Índice de hemólisis de saponificación. Se determina la capacidad de ciertas saponinas para realizar los hematíes. Dice que existen ciertos componentes, se determina la capacidad de ciertas saponinas para realizar hematíes. ¿Qué significa? Que dice que hay productos farmacológicos que empiezan a reventar, a romper, a alisar glóbulos rojos, o denominados hematíes, como se ve en la imagen. Entonces, imagínense aquel pequeño redondito que usted visualiza que tiene 120 días, un pequeño redondito que se denomina hematíes o glóbulos rojos, que tiene 120 días en el organismo, las cuales se encargan de transportar todos los nutrientes, oxígeno, minerales a cada parte del cuerpo. Y que me digan que existe un componente que se denomina índice de hemólisis de saponina, que se encarga de deteriorar aquel elemento que me alimenta cada parte de mi cuerpo. Entonces, cuán fundamental es conocer la farmacodinámica. No consumamos productos farmacológicos que quizás nos traigan más efectos adversos que efectos beneficiosos. Valor de los taninos. ¿Alguna vez han escuchado el vino es bueno? Mucha gente dice que el vino es bueno en la sociedad. Sí, contiene altos niveles de este principio activo que se denomina tanino. En realidad es el elipsis de la juventud, porque es un antioxidante, además aglutina los hematíes. Imagínense los taninos que diga es un elipsis de la juventud, además aglutina los hematíes. ¿Dónde lo encontramos? En los vinos. Bueno, en los vinos de buena calidad, no aquel que está mezclado con colorante y alcohol, que en Bolivia existe mucho este tipo de adulteración, colorante y alcohol. Entonces el vino de muy buena calidad contiene altos niveles de taninos, las cuales son fundamentales. Es el elipsis de la juventud, actúa como antioxidante y aglutina los hematíes. Por si acaso todos los días nos oxidamos, todos los días envejecemos algo. Si usted agarra una foto de hace tiempo atrás, hemos cambiado bastante. Medio que metemos oxígeno y nos deterioramos. El oxígeno es un mal necesario. Así como ingresa, también nos deteriora. Todos los días. Control microbiológico es un área, no se le exige mucho al estudiante de bioquímica y farmacia. Es un área que se debe complementar con una maestría, un doctorado o una especialidad. Pero al menos el estudiante conoce, asegura la calidad de las drogas, debe controlar la ausencia de moho, las bacterias nocivas, insectos de diversa naturaleza, arácnidos, contaminantes por excreto de roedores. Todos los puntos señalados del 1 al 5 pueden adulterar un principio activo. Entonces imagínense si adultera un principio activo puede causar alguna contaminación. Entonces el principio activo no va a generar la función por contaminación. Ahí tenemos los hongos, las famosas levaduras, brotes de yema y las hifas, que generalmente están depositadas en plantas medicinales que están en demasiada humedad.
Tenemos ahí la IFA y los ascomicetos. Entonces, de esta manera visualizamos en microscopía los hongos. Parece gracioso, ¿no? Así vemos, en forma de 8. Si usted se da cuenta, el brote y la yema parece un 8. Yo siempre me lo relaciono a las levaduras con un 8. En microscopía es interesante visualizar, a ver si puedo conseguir moho para que cuando les toque hacer estudio microscópico puedan lograr visualizar. Las bacterias representamos de dos formas. Ven los pequeños palitos denominados bacilos y los pequeños redonditos que parecen macororó. No sé si conocen macororó, es muy de nuestra región. Entonces tenemos los pequeños palitos, los denominados bacilos, y los redonditos en punta, denominados coco. Entonces, esto es lo que se encuentra frecuentemente en plantas medicinales antes de proceder al proceso de extracción. Tenemos los pequeños bacilos o coco. Esto es lo que está en el aire. Respiramos prácticamente lo que tenemos en la piel, lo que está en el tracto gastrointestinal, en el tracto genital, en la cavidad bucal. Presentamos las dos morfologías. Cada morfología tiene una familia en particular. Los insectos que también son contaminantes para generar, porque ellos generan deposiciones y pueden generar la contaminación en dicha planta medicinal. Las arañas que también depositan sus telarañas en dichas plantas medicinales y a veces obviamos cuando sometemos al proceso de extracción. Los roedores, que en la actualidad es un problema grande, tanto en la industria alimentaria como en las industrias de producción, es un vector que generalmente no solo se alimenta de desechos, sino que deposita su materia fecal, las cuales contraen múltiples patologías como el famoso rotavirus. No sé si existe alguna pregunta o algo. ¿Cómo puede hacer un buen vino, doctor? Generalmente un buen vino. Sí, doctor. Uno sano que sea. Generalmente pues el vino tiene que hacerse una caracterización organoléptica, una caracterización olfativa. Si usted se da cuenta, hay algo medio raro cuando vamos al súper. Y bueno, en el Hipermaxi no he visto vinos tan caros a comparación del ICE Norte, donde hay vinos selectos, entonces que representan desde la conservación, desde la fermentación que genera, desde la producción, desde el tiempo. Entonces, existen múltiples factores para que incrementen el costo. Si ustedes se dan cuenta, los famosos alambiques en los cuales son fermentados los vinos, mucho cambia de sabor con distintas maderas de los famosos alambiques donde utilizan para generar el proceso de fermentación. En la actualidad vienen vinos de muy alta calidad, bastante económicos, como el Campo Solano, por ejemplo, y el Solar, y el Colbert, que vienen en versiones muy amplias. Hay versiones de añejamientos muy altos que también tienen un costo demasiado elevado, como que ni tienen añejamiento, simplemente el índice de amargo que representa el vino clásico, como el vino Porto, por ejemplo, que presenta un sabor bastante dulce. Entonces, tendríamos que hacer cataciones de diversos tipos de vino
para visualizar la calidad que refleja. Entonces, siempre cuando hacemos el control de calidad, siempre nos guiamos con un patrón. Entonces, el patrón, hay el vino clásico, el vino famoso Porto, que es dulce. Tendríamos que hacer la catación de acuerdo al patrón que genera dicha conservación. Entonces, el nivel de tanino lo realizamos con método cualitativo por inmunocromatografía. Verificamos la presencia de tanino, que efectivamente solo se obtiene en vinos que son elaborados de forma real, pues, ¿no? Que no contengan ni edulcorante, ni colorante, ni algún método de conservación. ¿Conoce algún vino de calidad? ¿Alguna vez? Hola. No, Oscar, conozco ninguno. El trío varietal de Campo de Solana. ¿El Campo Solano conoce? El trío varietal es el mejorcito, creo. Sí, es el mejorcito. Es impresionante el costo, como hay vinos que están en 26, 27, pero mucho influye el añejamiento, el tiempo de reposo del vino. Entonces el costo es muy relacionado al tiempo, del tiempo de reposo en los famosos alambiques. El costo va incrementando mientras más tiempo esté añejado el vino. Pero los vinos de Tarija, doctor, por ejemplo, en la Casa Vieja, digamos, lo hacen muy bien en los vinos ahí. Sí, pero es directo, no hace mucho tiempo de añejamiento, es más para consumo, que efectivamente contienen altos niveles de tanino. Es cierto, es la uva en realidad que tiene como principios activos. Si el producto ha sido elaborado 100% uva, no importa el proceso de fermentación, muy aparte el proceso de conservación que lo hacen en distintos tipos de madera para verificar la calidad del producto, siempre y cuando el principio sea elaborado de uva, no importa si lo hace casero. La uva es el principio activo fundamental que en el interior contiene el famoso tanino. Lo que yo mencionaba hace un instante, el antioxidante, el elipsis de la juventud, que generalmente mucha gente en Santa Cruz tiene la cultura después de un alimento tomarse una copita de vino, porque conoce las bondades que representan los taninos. Sí, los vinos de Tarija son muy buenos, buenísimos, solo que no tienen mucho tiempo de fermentación. Bueno, quedamos acá entonces. En la siguiente clase los espero en laboratorio. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible en laboratorio, solo lo fundamental. Estaba pensando hacer, antes de incursionar a realizar las prácticas, quería hacer una charla sobre el pipeteo, que es algo fundamental que van arrastrando de una etapa inicial, como son las materias principales en la parte inicial, en primer semestre, segundo semestre, y arrastran hasta el final. Entonces la primera práctica se va a llamar ¿cómo debo pipetear correctamente? Generalmente en la actualidad ya no puedo pasarme la pipeta de una boca a otra boca por el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces existen muchas limitaciones. En la actualidad ya debemos utilizar las famosas propipetas o tener una pipeta de forma independiente. Entonces vamos a conocer todos estos detalles, las cuales me permitan realizar el conteo ideal del volumen de la solución, del soluto o del solvente para la determinación. Entonces va a ser una práctica bastante sencilla, llena de disciplina, donde vamos a evaluar
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde asimilaron la información del pipeteo? Generalmente ya existe una normativa y un protocolo que me permita pipetear, porque después de esto vamos a ingresar ya no vamos a hablar de ML. Ahorita, por ejemplo, en las etapas iniciales hablamos mucho de ML, pero llegan a una etapa, quinto semestre, sexto semestre y séptimo semestre, ya no se habla de ML, hablamos de microlitro. Entonces, unidades más pequeñas que me permiten realizar grandes determinaciones. Hasta por el momento manejamos ML, son muy usadas las pipetas, existen pipetas graduadas y pipetas aforadas con volumen fijo y con volumen graduado. Entonces vamos a empezar a conocer, porque el segundo laboratorio va a ser exclusivamente de lo que les decía, factores que aceleran el proceso de extracción. No les pedí nada porque todo lo tenía la universidad para la primera práctica, solo que yo me sentí mal y no pude asistir. Entonces, para el siguiente martes impostergable, las personas que se anotaron para el primer grupo, se va a asistir y Dios mediante podamos transmitir, porque ha habido muchos problemas en la transmisión. No sé, pero ya yo me quejé, porque lo ideal es que el estudiante pueda también visualizar de su casa, aquellos estudiantes que no logran, que no les toca pues venir, ¿no es cierto? Entonces, para muchos alumnos me preguntaron, mil disculpas si no les respondí, me preguntaron ¿qué debemos traer? No deben traer nada para la primera práctica, ya está todo solicitado, solo tienen que traer las ganas de asimilar la información y venir con mucha disciplina. Ya nos vamos a conocer en vivo, Dios mediante. Este semestre más va a ser así virtual y presencial. La carrera de bioquímica farmacia necesita las clases presenciales, porque cuando nos topamos en el área de trabajo netamente presencial. Entonces quedamos acá, jóvenes. Que tengan buenas tardes. No sé si existe alguna pregunta o alguna. Con las notas, respecto a las notas iba a subir, nunca se mencionó Durán. No sé si alguien conoce a la compañera Durán que no dio la evaluación. Eso me está obstaculizando para subir las notas, por si acaso. Si ella no se pronuncia en estos días, le voy a poner 0. No, nadie conoce a la compañera Durán. Buenas tardes, doctor, soy yo. ¿Y por qué no dio el examen? Por tema laboral, doctor, es que llegué tarde a mi trabajo y no lo pude dar. ¿Y por qué no me avisa? ¿Por qué no me dice? Solo la estoy esperando. Ya iba a subir ayer, le iba a poner 0, pero dije, pucha, esperaré hasta las clases mañana, entonces me escribe mañana. Ya, doctor, le escribo mañana. ¿Ya? Gracias. Coordinamos mañana, no se vaya a olvidar porque yo le pongo 0. Es la única que me falta. El resto ha rendido exitosamente. Hay notas muy buenas realmente. Entonces, es satisfactorio. Bueno, nos vemos entonces, jóvenes. Ahorita lo voy a descargar este video porque tuve mucho problema con no podía enviarle los videos y había gente que ya se había vencido el video y demás. Ahorita lo descargo y lo subo a la plataforma. Que tengan buenas tardes. Entonces nos vemos el día martes en clase y después nos vemos el miércoles en teoría. Muy bien, hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego. Chao. Sayonara.